Shabbat Shalom, una vez más vamos a continuar con nuestros estudios. Hoy tenemos el último estudio de esta serie, ¿verdad? Para entender un poquito más de lo que vamos a hablar, porque ya vamos a entrar en terrenos de la función del Mesías, la venida del Mesías, la elección del Mesías. Entonces esos tres puntos son importantes, ¿ok? La venida del Mesías, la muerte del Mesías y la elección del Mesías son tres cosas importantes que tenemos que conocer a la luz, ¿verdad?, de la interpretación bíblica hebrea. Recuerden bien que hay una guerra espiritual entre dos filosofías o dos mundos espirituales distintos. Esto se da, ¿verdad?, en el libro de Daniel, donde hay, ¿verdad?, una filosofía griega y una, ¿verdad?, mentalidad hebrea. Son dos mundos diferentes. Israel no compite con ninguna ideología de otras naciones, ¿ok? Hay que tener claro. Israel no ocupa convencer a las naciones que Dios es real y verdadero, ¿ok? No tiene que convencer a las naciones de que la Torá es la verdad y la palabra del Eterno. ¿Por qué? Por la simple razón que la elección, el Eterno la hizo de ser a Israel su pueblo. Eso no tiene discusión. Y la otra parte es de que el Eterno le plació revelarle su palabra a Israel. Entonces, el problema que tenemos que entender nosotros aquí es de que Israel comprenda esta posición que el Eterno le ha dado y lo ha puesto delante de las naciones. No es que las naciones acepten esto, porque nunca lo van a aceptar. Hasta el día de hoy, nunca han aceptado las naciones la elección que el Eterno hizo con Israel. Y por eso tenemos todos estos conflictos doctrinales, religiosos, como quisiera llamar, y también sociales, que se provocan en guerras para destruir al pueblo de Israel. Esto no es nuevo, esto se viene gestando desde que Moisés, por mandato del Eterno, liberó al pueblo de Israel de Egipto y de las manos de Faraón. Y en ese transcurso y en esa época, Israel enfrentó a otras naciones, ¿ok? Y peleó por la libertad. Pero el objetivo de Israel no es de pelear con las naciones. El objetivo de Israel es de ser un pueblo, Goy Kadosh, Am Segulá, y con una Neshama. Ese es el objetivo principal. El Eterno quiere que Israel sea el pueblo escogido, el pueblo santo, y que tenga un alma de santidad. Ese es el objetivo principal. Y para lograr eso, tiene que eliminar todos los obstáculos que hay en el camino. ¿Y cuáles son esos obstáculos? Las naciones y su filosofía, ¿ok? Sus pensamientos. Y piensan que ustedes que los amoreos, los cananeos, los heteos se acabaron. No, están regados por todas las religiones. Ahora las religiones que están en contra de Israel o pelean en contra de Israel o en contra de sus leyes y critican sus leyes y el por qué hacen esto y el por qué hacen esto y se ponen ellas como pedestal, como recibidoras de la revelación simplemente porque aceptaron a Jesús y eso actúan como actuaban ellos de la misma manera. La única diferencia que los cananeos peleaban por el derecho de la tierra, no por la revelación divina. ¿Ok? Las iglesias de hoy, ¿qué pelean? No pueden pelear la tierra porque el Eterno no se las dio a ellos. Y tampoco pueden pelear por el derecho de la palabra y de la revelación porque tampoco se las dio a ellos. ¿Qué es lo que pelean? Pelean su ideología, sus puntos doctrinales, todo lo que pelean. No pueden pelear o no pueden contener o no pueden debatir el significado de las escrituras porque el entendimiento, como ya hemos mirado, es muy corto. Miren todo lo que hemos estudiado para tratar de comprender la existencia de una Torá oral. No es fácil,
¿ok? Entonces llegamos a hoy, llegamos a una etapa muy crítica en la historia de Israel, que es, ¿verdad?, la venida del Mesías. En la venida del Mesías, las cosas en Israel estaban totalmente, ¿verdad?, fuera, ¿verdad?, de control. El sacerdocio no era legítimo, el reinado tampoco era legítimo. Había diversidades de partidos y de sectas que peleaban tener el derecho de la autoridad sobre el pueblo, de la interpretación de las escrituras. Y esto, ¿verdad?, se gestó en los debates que el Mesías confrontaba con los líderes espirituales del pueblo y con los samaritanos también, ¿ok? Porque recuerden que Samaria son descendientes de Israel, son descendientes de Jacob, son pertenecientes a las 10 tribus que se apartaron por el hijo de Salomón en su reinado. Entonces, todas estas cosas las ponemos en perspectiva, y ahora vamos a tener el ADN de la resistencia. Vale decir esto, suena mal, pero la resistencia del pueblo de Israel sobre el Mesías, ¿ok? El Mesías. Eso se gesta en los últimos días del reinado de Josías. Vamos a Jeremías. Vamos al profeta Jeremías, capítulo 27. Entonces, esta resistencia de un Mesías, ¿verdad?, se vino gestando en los últimos años del reinado de la monarquía davídica, ¿ok? Después pasaron 70 años de cautiverio, y después viene el regreso del cautiverio con el sacerdote Esdras. Al inicio del reinado de Sedequías fue el que causó la rebelión, ¿verdad?, espiritual en contra de los planes del Eterno. Pongan atención a esto, esto es muy importante, ¿ok? ¿Por qué es muy importante? Porque las personas tienen que encontrar en los líderes ciertos principios para obedecerlos o para seguirlos. Usted no ande buscando un líder que lo comprenda o que la comprenda. Usted busque un líder que le enseñe el temor del Eterno, no que le dé por su lado. Todo el líder que acepta el favor del pueblo viola la justicia. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos comprar una licencia para seguir en la maldad, en el engaño. Porque no solamente robar y adulterio es pecado, también difamar, también odiar sin causa, también no poder soportar a otra persona que tenga más que yo, competencia monetaria, competencia, ¿verdad?, de bienes, deseos de hombre o de mujer, crítica, envidia, soborno, engaño, mentira, todo eso es fatal. Eso envenena el alma, eso entristece el alma, la mentira. Hay personas que viven con muchas mentiras, hay personas que fundan su matrimonio en mentiras y en engaño, y eso no trae felicidad. Ningún pecado, ningún matrimonio fundado en un pecado, en una maldad, trae alegría y trae paz. ¿Por qué? Porque Hashem simplemente no está allí presente. Entonces, este rey Sedequías fue el que se encargó de poner al pueblo, o de convencer al pueblo, que los profetas del Eterno eran falsos y que tenían que confiar en la autoridad del rey para proteger al pueblo. Típico, ¿ok? Típico de lo que vemos hoy.
¿Ok? Todos los hombres que tienen congregaciones grandes o que son famosos, tienen canales de televisión, tienen satélites, tienen servicios diarios, no porque tengan temor de Dios, no porque les guste servir a Dios, sino es porque generan grandes cantidades de dinero para que su imperio sea grande y enorme, ¿verdad? Comprando mansiones, comprando carros caros, ¿verdad? Porque piensan, ¿verdad?, que ellos merecen lo mejor del mundo porque supuestamente son siervos de Dios. Pero no son siervos de Dios, son siervos, ¿verdad?, de su propio, de su propia avaricia, de su propia maldad. ¿Por qué? Porque gastan más tiempo en construir un imperio que enseñar a las personas el temor de Dios. Tan simple como eso. Entonces, el retrato de Sedequías es el retrato de un líder que le dice al pueblo que solamente pague sus atributos y que él se encarga de que todo salga bien. Él les va a suplir todo lo demás. Al inicio del reinado de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, vino de parte de Hashem esta palabra a Jeremías diciendo: así me ha dicho el Eterno, hazte un yugo y coyundas y colócalos en tu cuello y envíales un mensaje al rey Edom, al rey de Moab, al rey de los amonitas, al rey de Tiro y al rey de Sidón, mediante los emisarios que vienen a Jerusalén ante Sedequías, rey de Judá. ¿Ok? Entonces todos estos naciones, Edom, Moab, amonitas, Tiro, Sidón, Babilonia, representan, ¿verdad?, las ideologías o doctrinas o pensamientos que van en contra del plan divino de redención de Dios. Tú y yo tenemos que estar con Jeremías. Tú y yo tenemos que estar con la Torá. Tenemos que estar con el Israel elegido y escogido. Si tú te mantienes dentro de esos parámetros, el Eterno te va a proteger y no pongas atención a todo lo que el hombre te quiere decir. Porque el hombre es mortal, el hombre engaña. Entonces, aquí miramos nosotros dónde se vino esta rebelión, esta resistencia de un Mesías. ¿Ok? Dice, ordénales pues y digan a su Señor, así dice el Eterno de los ejércitos, el Dios de Israel. Así hablarán a sus señores: con mi gran poder y mi brazo extendido, yo hice la tierra. ¿Ok? Yo hice la tierra. Yo hice la tierra. Nunca hay que darle crédito a ninguna persona del estilo de vida que tenemos. Nosotros somos causantes de lograr lo que queremos, porque cuando el hombre y la mujer confían en el Eterno, no tiene límites para prosperar. Pero tiene que prosperar con dos cosas importantes: con trabajo y con temor. Con trabajo y con temor. Ninguna riqueza llega a ti por medio de una burbuja o por medio de un envío celestial o por medio de picarle al teléfono una imagen. No, todo tiene su orden en el reino de Dios. Dice, con mi gran poder y mi brazo extendido, yo hice la tierra, los hombres y los animales que se encuentran sobre la faz de la tierra, y a quien me place, la entrego. Y Dios le plació entregar la tierra de Israel a Jacob y a su descendencia. Y a Dios le plació entregarle la revelación de la Torá a su pueblo Israel. Y a Dios le plació enviarles profetas al pueblo de Israel. Los falsos profetas no son enviados de Dios, surgen como imitadores. Ahora, he entregado todas estas tierras para servir a mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le servirán.
¿Cómo es posible que el Eterno le llame a un rey pagano su siervo? Pues por el contexto del texto. Él hizo la tierra y Él es dueño de toda la tierra. Aunque las naciones no le sirvan, las naciones tienen que reconocer al Señor de los cielos. Porque Él los hizo, y aunque no lo reconozcan, algún día lo reconocerán. Es por eso que el Eterno no es que tenga autoridad sobre aquellas personas que no voluntariamente, ¿verdad?, no quieren servirle. Pero en el caso de Nabucodonosor, el Eterno lo va a usar para darle una lección a su propio pueblo Israel. Pero con límites. Con límites. Siguiendo el mandamiento del Eterno, Nabucodonosor no hizo nada por su propia voluntad. Él tuvo al profeta Daniel, él tuvo al profeta Ezequiel, y tuvo a los 3 amigos de Daniel que lo consultaban y le decían cuándo y a qué horas tenía que hacer las cosas que Dios le mandó. No es que Dios directamente le hablaba a Nabucodonosor, sino que el Eterno le hablaba a Nabucodonosor a través de sus siervos, los profetas, como todo el tiempo ha sido así. Entonces, todo lo que va a hacer el Eterno, la redención que viene, los juicios finales, van a venir por la filosofía griega o va a venir por la verdad hebrea. Yo no puedo decir filosofía hebrea porque no existe. No existe la filosofía griega, es un término muy pagano. No, es la revelación hebrea. Porque la filosofía es una creación humana de los griegos. Pero los hebreos no crearon esta filosofía. Ellos no crearon esta ideología. Esta fue revelada en el monte Sinaí. ¿A quién? ¿Cuántos meses tenemos nosotros estudiando esto? ¿A quién? ¿A quién se le fue revelada? A Moisés. Y Moisés se la reveló ¿a quién? A Josué. Y Josué ¿a quién se la reveló? A los ancianos. Y los ancianos ¿a quién se la reveló? A los jueces. Y los jueces ¿a quién se la revelaron? A los profetas. Y los profetas ¿a quién se revelaron? A los hombres de la gran asamblea. Y los rabinos que vinieron después, más tarde, ¿de qué aprendieron esta revelación? De toda esta descendencia. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Y ahora he entregado todas estas tierras para servir a mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y servirán. Y hasta las bestias del campo le he entregado para su servicio, y las naciones le servirán a él y a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que llegue también el tiempo de su propia tierra. Muchas naciones y grandes reyes le servirán. Y el pueblo y el reino que no sirva a Nabucodonosor, rey de Babilonia, el que no meta su cuello en el yugo del rey de Babilonia, a ese pueblo le castigaré con espada, con hambre, con pestilencia, declara el Eterno, hasta que los entregue en su mano. Ahora bien, señores míos, pongan atención. Espero que hayan tomado café para que no se me duerman. Fíjense bien lo que les voy a explicar aquí. Lo que está diciendo aquí el Eterno es la preparación del Mesías. ¿Ok? El Eterno está profetizando a través de Jeremías la venida del Mesías. ¿En qué sentido? Porque el reinado de Babilonia, o el rey de Babilonia, Nabucodonosor, fue el medio que el Eterno transmitió su plan de salvación a todas las naciones. Pero primero las naciones tenían que estar sujetas al imperio de Babilonia para así aceptar el mensaje del propio rey.
porque las naciones no podían aceptar la profecía directamente del profeta, porque no lo conocían. Pero el rey, por medio de la política, por medio de los acuerdos de los reinos, cuando Nabucodonosor fue invencible, cuando Nabucodonosor engullerzó su ego, cuando él supo que era como Dios en la tierra y que tenía todos los pueblos bajo sus pies, vino la revelación de la estatua de Nabucodonosor. O sea, el Eterno le ayudó a subir hasta la cima, para luego revelarle quién lo hizo grande y quién lo va a tumbar de abajo y va a quedar como polvo en la tierra. Y lo único que va a quedar, que es la verdad de Dios en un Mesías que vendrá al mundo más poderoso que todos los reyes de la tierra, más poderoso que Nabucodonosor, más poderoso que el rey de Moab, más poderoso que Egipto, más poderoso que Alejandro Magno, más poderoso que todo el imperio y los emperadores de Roma, los cuales han formado toda la historia de la humanidad y han creado este mundo que usted mira. No hay que mirarnos con todo lo que ha logrado la tecnología, la medicina y la escuela y la matemática. Eso no tiene que ver ni siquiera una décima parte del poder divino de Dios, porque el Eterno en un instante puede destruir todo lo que el hombre ha construido y plantar su reino en la tierra, que es perfecto y eterno, donde no va a haber necesidad de dinero, de médico, ni de medicina, ni de cárceles, ni de bancos, ni de nada, porque la tierra será nuestra. Pero es aquí donde la filosofía o la filosofía griega no solamente cambia la identidad del propio Mesías, no solamente cambia la interpretación de la Escritura, pero también cambia el destino de los creyentes, enviándolos al cielo. Porque todo cristiano cree que la vida eterna será en el cielo, cuando hay miles de escrituras que nos dice que este universo y esta tierra el Eterno la creó para nosotros. Porque el hombre no fue creado en el cielo, fue creado en la tierra. Y es de la tierra. Y en la tierra permanecerá para siempre. Otros dicen que Israel no heredará el cielo, heredará la tierra. Y la iglesia heredará el cielo. Para que miren dónde dice, dónde está la promesa, donde Dios dice, dile a los creyentes que yo le doy la tierra a Israel y que a ellos les voy a dar el cielo. Cuando miramos nosotros en la revelación de Yohanan, que es el último Shaliach del Mashiach Yeshua, que él mira la nueva de Jerusalén descendiendo del cielo a la tierra. O sea, la idea de redención, la idea de un Mesías, es que el mismo apóstol en una de sus cartas dice que cuando el Mesías logre todo, sujetar todo bajo sus pies, él mismo también sujetará a Dios. Él mismo se sujetará a Dios y todos seremos uno. Entonces, el plan divino del Eterno es morar con nosotros. Fíjense bien lo que dice el Kadish de Mashiach. Nosotros le llamamos Kadish, la iglesia católica. Por eso vamos a hablar de todo eso, para que miren ustedes las telarañas que tenemos en la mente y cómo nos dirigimos al Eterno. La iglesia católica hizo del Kadish de Mashiach una oración rutinaria y sin sentido, que es el Padre Nuestro. Fíjense bien el texto hebreo que dice Avinu Sheva Shemaim Yikadash Gatava Mohuteja. El Kadish de Mashiach expresa Padre, ok, Hava Kadosh, que estás en los cielos. Venga ¿quién? Tu reino. Y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, el problema no es el cielo, el problema es la tierra. Entonces, la idea de una redención y la idea de una era mesiánica
es de que el Mesías va a reinar sobre toda la tierra. Y aquí la iglesia, ¿verdad? Cree que va a ser raptada. Si va raptada a ser, no sé para dónde se van a ir, pero la idea es de que el Mesías viene a la tierra. En su segunda venida, el Mesías vendrá en la tierra y pondrá sus pies en el monte de los olivos. No la pondrá en Roma, no la pondrá en Italia, no la pondrá en la calle Azusa. Cada religión tiene su punto de inicio. Israel tiene también su punto de inicio y es en la tierra de Israel. Entonces el Mesías vendrá a la tierra de Israel y de allí gobernará a todas las naciones, que es la época del milenio, o sea, la época mesiánica por 1000 años, que será el séptimo día de la creación, que son 1000 años de paz con el Mesías. Entonces, esta es la idea del Mesías judío, que gobernará sobre todas las tierras y todos los enemigos de Israel finalmente harán la paz con Israel por medio del Mesías y su reinado. Y el Eterno en esos 1000 años, cada 3 veces al año, vendrán personas de todos los países a ofrecer su ofrenda a Jerusalén, al Eterno. ¿Y cuáles son esas 3 festividades? La Pascua, ¿ok? La Pascua, Pentecostés y Sukkot. Son las 3 festividades al año que van a venir a presentarse delante del Eterno. Entonces, la idea, ¿verdad?, de que el Mesías judío, el Mesías hebreo, se da en cuando este rey, Sedequías, fue el que realmente trastornó a todo Israel y lo desvió de su objetivo principal a tal grado que en vez de llevar una ofrenda al templo, llevaban una ofrenda a Baal, a Aserá, a Ashter, por la influencia griega y la influencia babilónica, porque ellos querían hacer como las naciones. Ya el yugo de Dios se les hacía muy pesado, pero era más pesado el yugo de Babilonia. Pobreza, hambre, crueldad, violación, rapto, robo. Recuerda bien que cuando tú le das la vida a tu enemigo no va a tener misericordia de ti. No va a tener misericordia de ti. Te pinta y te promete todo, pero una vez que accedas, vas a ser el hombre, vas a ser la mujer más infeliz. Por eso la Escritura no se cansa de decirnos, no confía en el hombre que es mortal. Confía en mí, que yo cumplo mi palabra. Entonces, cuando Sedequías logró que todos los habitantes de la tierra se desviaran del temor del Eterno, Jeremías quedó solo. Y sigue diciendo, 9. No presten pues atención a sus falsos profetas, ni sus adivinos, ni a sus señores, ni a sus agoreros, ni a sus encantadores, que les dicen, no sirvan al rey de Babilonia, porque ellos le profetizarán engaño para que yo los arroje de su tierra, para que los arroje y sean destruidos. Pero al pueblo que meta su cuello en el yugo del rey de Babilonia y le sirva, lo dejaré en su propia tierra. Entonces aquí, fíjense bien lo que hace el Eterno aquí. Él invierte las cosas ahora.
Recuerde bien que él está diciendo que sirvan al rey de Babilonia, no a sus dioses. No hay que equivocarnos. Porque el rey de Babilonia le dio libertad al pueblo judío de seguir practicando sus creencias sin ningún impedimento. Ese es algo sublime. ¿Qué rey pagano que tiene sumiso a todos los pueblos de la tierra va a permitir que solamente a Israel le deje practicar sus prácticas y le sirva al Dios mismo que le dio su reino? Es algo grandioso. Es por eso que ahora el Eterno invierte las cosas, pero no le está diciendo al pueblo de Israel que le sirva a los dioses de Babilonia, que practiquen su filosofía y que practiquen sus prácticas. No, que se sometan a la autoridad del rey de Babilonia, porque es al rey de Babilonia quien le va a revelar la venida del Mesías. Por cuanto Israel no quiso esperar esta revelación en su propia tierra, ahora va a tener que experimentarlo fuera de su tierra. Y hoy día las cosas no cambian. ¿Dónde está la influencia mesiánica más grande? ¿En Israel o fuera de Israel? Fuera de Israel. Pero llegará el día donde en la tierra será más fuerte que afuera de Israel. Ahora bien, fíjese bien. Y hable a Sedequías, rey de Judá, de acuerdo a todas estas palabras, diciendo: metan su cuello en el yugo del rey de Babilonia y sirvan a él y a su pueblo para que viva. Esto es una historia verídica y muy triste. De hecho, hay días de lutos que se celebran cuando esto ocurrió. Las muertes y el derramamiento de sangre de gente culpable e inocente. Entonces tú y tu pueblo no morirán por la espada, por el hambre, por la peste, conforme a lo que el Eterno ha hablado contra el pueblo que no sirva al rey de Babilonia. No presten atención a las palabras de los falsos profetas que les dicen: no sirvan al rey de Babilonia, porque ellos les profetizan engaño. Yo no los he enviado. ¿Cómo darse cuenta cuando un hombre está hablando en nombre de Dios y no es cierto? Es bien simple. Yo tengo un método personal para discernir eso hoy día. Se los digo y se los comparto, pero no me van a creer porque ustedes no creen en eso. Pero simplemente una persona que se dice apóstol, que se dice profeta, si no tiene el pacto de la circuncisión, porque tiene que ser descendiente de Israel, tiene que ser descendiente de Abraham, tiene que llevar el pacto de la Brit Milá, entonces no se puede creer. No puedo yo creer a una persona incircuncisa. Y esto no estoy diciendo que el gentil se tiene que circuncidar para ser profeta. No. El llamado para la profecía no es para las naciones. Con esto no quiere decir que Dios no puede usar a un gentil. Sí lo puede usar, pero no al nivel de profeta. Porque el profeta tiene que nacer ¿dónde? En la cuna de Moisés. Tú no puedes hacer al pato pollo, por más que el pato ande con los pollos y cante con los pollos y vuele con los pollos. Siempre va a ser ¿qué? Siempre va a ser pacto. Siempre va a ser pacto. Y dice: yo lo he enviado. Dice: yo no lo he enviado, declara el Eterno, sino que ellos profetizan en mi nombre con engaño, para que yo los arroje y perezcan ustedes y los profetas que les profetizan. Así dice el Eterno: a los sacerdotes y a todos este pueblo, tampoco presten atención a las palabras de sus profetas que les profetizan diciendo: he aquí que en breve los utensilios de la casa del Eterno serán devueltos de Babilonia,
pues ellos les profetizarán algo que es falso. No les presten atención, declara el Eterno. Sirvan al rey de Babilonia para que vivan y esta ciudad no sea convertida en una desolación. Pero si ellos son profetas y está con ellos la palabra del Eterno, que supliquen entonces al Eterno de los ejércitos que los utensilios que quedaron en la casa del Eterno, en la casa del rey de Judea y de Jerusalén, no vayan a Babilonia. Porque así dice el Eterno de los ejércitos, el Dios de Israel, respecto a las columnas y al lavatorio, a las bases y a los demás utensilios que han quedado en la ciudad, pues no los tomó Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando llevó en cautiverio a Josías, hijo de Joacim, rey de Judea y de Jerusalén, a Babilonia, y a todos los príncipes de Judea y de Jerusalén. Así dice el Eterno de los ejércitos, el Dios de Israel, respecto a los utensilios que quedaron en la casa del Eterno y en la casa del rey de Judá, de Jerusalén, serán llevados a Babilonia, y allí estarán hasta el día en que yo los visite, declara el Eterno. Después los sacaré y los haré volver a este lugar. Bueno, allí ya entendemos nosotros esta palabra tan sublime. Ahora vamos a mirar al 21, regresar para el 21, para mirar la diferencia de una verdad de Dios y de una verdad falsa inventada por una mente humana. Palabra de parte de Hashem que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió ante él a los sacerdotes Pashur, hijo de Malaquías, y Sofonías, hijo de Masías, diciendo: consulta al Eterno de parte nuestra, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, nos hace la guerra, y quizá el Eterno haga con nosotros de acuerdo a todas sus maravillas, apartándonos de nosotros. Entonces Jeremías les dijo: Así dirán al rey Sedequías, así dice el Eterno, el Dios de Israel: he aquí, yo haré retorceder las armas que están en sus manos, con las cuales hacen la guerra contra el rey de Babilonia y contra los caldeos, que los tienen sitiados desde el exterior de la ciudad, y los reuniré en medio de la ciudad, y yo pelearé contra ustedes con mano fuerte, con brazo alzado, con furor y con indignación. E heriré a los habitantes de esta ciudad con gran indignación. Por una gran peste morirán los hombres y los animales. Y luego, declara el Eterno, entregaré a Sedequías, rey de Judea, fíjense bien, a sus siervos y a su pueblo que haya sobrevivido en esta ciudad, a la espada, al hambre, a la peste, a la mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los hará herir a filo de espada, y no tendrá compasión, ni les tendrá piedad, ni les tendrá misericordia. Di esto a tu pueblo, así dice el Eterno: he aquí pongo ante ustedes el camino de la vida y el camino de la muerte. ¿Qué escogieron? ¿Por qué escogieron el camino de la muerte? Porque rechazaron la ideología mesiánica. Entonces, ¿cuál fue el rechazo? ¿Por qué el rey Sedequías no creyó en las palabras de los profetas? Porque uno dijo que iría a Babilonia cautivo, y el otro decía que no mirará con sus propios ojos a Babilonia. Es un contraste, pero no es contraste. ¿Qué hizo? En Segunda de Reyes encontramos nosotros un episodio muy triste de la muerte de Sedequías. No murió,
¿Cómo se cumplió la profecía de que un profeta decía que entraría a Babilonia y el otro decía que no iba a ver a Babilonia? ¿Se puede ir a Babilonia sin verla? En los planes de Dios sí, en nuestra mentalidad humana no. Por eso este es un claro ejemplo de que Sedequías, interpretó la escritura con su propia habilidad humana. Si él haya tenido un poquito de conciencia espiritual, haya entendido el mensaje de que le dijo un profeta que iría cautivo a Babilonia y el otro que le dijo que no, que sus ojos no mirarán a Babilonia. Entonces, ¿cómo se cumplió esta profecía y cómo los dos profetas eran verdaderos? Pues sí fue llevado cautivo por el rey Nabucodonosor a Babilonia. Pero antes de entrar a Babilonia, mató a sus hijos el rey, y al rey Sedequías le quitó los ojos y entró a Jerusalén, entró a Babilonia sin poder mirarla. Entonces, esto es importante. Entonces, de allí para adelante, ya nunca hubo un tanto anhelo por un Mesías, ¿verdad?, que viniera desde el monte Sinaí, por la revelación de la Torá. Siempre buscaron hombres habilidosos en guerra, en estrategia, fuertes, ricos, poderosos, políticos, pero ninguno que tuviera una enseñanza sublime. Y aunque se dieron, esta época del cautiverio, no crea que se acaba allí con el profeta Jeremías. Surgieron todavía grandes hombres, como lo fue Ageo, como lo fue Habacuc, como lo fue Ezequiel, como lo fue el propio Daniel, Esdras, Nehemías, Simón el Justo, el Rabí Akiva. Bueno, todos esos fueron grandes hombres. Y ahí nos quedamos con la parte. De hecho, la clase de hoy es la parte 2 del gran célebre Rabí Akiva. Todo esto les enseñé para mirar cómo el pueblo de Israel desde ese entonces no tiene, ¿verdad? Dejó de resistir en la promesa de un Mesías. Pero el Eterno reforzó en el cautiverio, reforzó esa ideología, revelándosela a Daniel con la estatua del rey Nabucodonosor. ¿Okay? No voy a explicar eso, simplemente vamos a darnos un brinco, ¿verdad? A partir de allí, el pueblo de Israel fue atacado, después del exilio de Babilonia, fue atacado por varios imperios. Uno de ellos fue, ¿verdad?, los medos, y después vino Grecia, y después vino Roma. ¿Okay? Y Roma fue el último imperio, ¿verdad?, que logró expulsarlos, ¿verdad?, de su tierra. Lamentablemente todos reconocemos que el exilio del pueblo judío en el año 135 fue causado por un solo hecho. Todos sabemos y reconocemos. ¿Por qué fue exiliado el pueblo de Israel de su tierra? Porque le dieron muerte al justo. Es una realidad que no se puede negar. ¿Son culpables de la muerte del Mesías o no son culpables de la muerte del Mesías? ¿Ok? Entonces, esa culpabilidad, ese castigo o esa maldición, porque ellos mismos, ¿verdad?, proclamaron maldición sobre sus propias vidas, sobre el justo. El Eterno la convirtió en un beneficio para las demás naciones. Recuerden bien que el Eterno es tan sublime y tan grande que lo malo de nosotros lo convierte en bueno. Él nunca pierde. Aunque nosotros suframos las consecuencias del pecado, Él nunca pierde. Entonces, vamos a dar un dato aquí que se encuentra en Hechos capítulo 5, de que cómo había una perspectiva, ya estaba cansado el pueblo de tanto abuso, de tanta crueldad, de tanta injusticia, de no tener la libertad,
de expresión de sus prácticas y su religión por el yugo de Roma, por los gobernadores romanos que gobernaban Jerusalén, Judea y todas las aldeas alrededor. Estaban poniendo, ¿verdad?, altares de Júpiter, estaban poniendo, ¿verdad?, altares de diversos dioses en Jerusalén, estaban poniendo coliseos, arenas, zonas de prostitución. Jerusalén vino a ser una ciudad como las ciudades paganas, donde todo se practicaba, donde todo se hacía. Lo último que se pensaba es respetar las leyes de Dios de la tierra. Y eso es muy, 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 muy triste. Muy triste, muy triste. Cuando nosotros estemos obstinados, cuando no entendemos, cuando no refrenamos nuestro desvío, cuando no hacemos caso a las señales que nos da el Eterno de arrepentirnos, de acercarnos, cuando llega su tiempo límite, con nuestros propios ojos tenemos que ver nuestra propia desgracia y nuestra propia deshonra. Y al final de los días regresamos al Eterno todos quebrantados, todos cicatrizados, pero no muremos. Y los que continúan obstinados mueren en su propio pecado. Esa es la realidad que vivió el pueblo de Israel en los tiempos del Imperio Romano. No ha habido una época tan más sangrienta, tan más cruel, tan más confusa que esa época. Pero fíjense bien. Hechos 5:17. Vamos a ver el 12. No quiero leerlo todo. Fíjense el 12, para que sepan lo que había allí. Dice, y muchos milagros y prodigios eran hechos mediante los apóstoles. ¿Ok? Ahora, esta es la lección del Mesías de escoger a 12 Shaleahims. ¿Ok? Los Shaleahim en hebreo son los que representan las casas paternas de las 12 tribus de Israel de los hijos de Jacob. El Mesías da por sentado y amarra o sella el pacto que el Eterno le hizo a Abraham. ¿Ok? Con esta elección, ahora el Mesías es visto como el más sublime hijo de Jacob. Él es el que se echó en el hombro a toda la descendencia de Abraham y va a pelear para que Israel finalmente regrese a su Señor. Y con ese regreso y con esa redención y con esa vuelta a casa, el Mesías mismo traerá consigo a todos los temerosos entre las naciones, para tener una gran fiesta en el día de Pesaj, donde las naciones por finalmente reconocerán la elección de Dios a Israel, y donde habrá una reconciliación entre Dios, Israel y las naciones. Es el mundo perfecto que el Eterno quiere crear en nosotros, y eso es lo que creemos. Es por eso que no hay que gastar energía en debates y puntos doctrinales que no tienen ningún sentido. Tendrán sentido para ti, pero no para la redención. Para la redención no es importante lo que tú crees. Es importante lo que tú obedeces. Porque yo puedo creer muchas cosas, pero no las vivo. Mucha gente cree en Dios, pero no le sirve. Mucha gente cree que Dios salva, pero no cambia de vida. Así que el creer, ¿verdad?, no basta. Entonces, muchos milagros y prodigios eran hechos mediante los Shalahim, los representantes de las casas paternas entre el pueblo. Y todos estaban congregados unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Cuál es el pórtico de Salomón? El pórtico de Salomón
era la sala del juicio, donde se trataban los asuntos legales, donde la gente se reunía para resolver ciertos problemas, ya sean sociales o religiosos. Recuerden bien que el pueblo de Israel, a diferencia de otros pueblos, todo lo que tiene que ver con su vida social tiene que ver con mandamientos de Dios. Porque el ADN de la Torah, ¿cuál es? Amar a Dios y a quién más, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cuáles son los problemas legales? Los que tenemos con nuestro prójimo. ¿Cuáles son los problemas espirituales? Los que tenemos con Dios. ¿Ok? Entonces, pero dice, y ninguno de los demás se atrevía a acercarse a ellos, pero el pueblo los engrandecía. Ahora, este pueblo no es gentil, este pueblo es hebreo, este pueblo es israelita. Israelitas reconociendo a israelitas con la autoridad que el Mesías les dio. Esa es la realidad. Hasta aquí. Hasta el capítulo 5 de Hechos no miramos nosotros presencia de extranjeros en la redención. Pero la cantidad de los que creían en el Señor iba en aumento, y una multitud de hombres y mujeres. Pues esta gran multitud de hombres y mujeres no eran cristianos y no eran gentiles, eran todos judíos. De tal modo que sacaban a los enfermos de las calles y los ponían en camillas para que al pasar Simeón o Kefas, por lo menos su sombra cayere sobre ellos. Entonces, estos enfermos también son judíos. Entonces, hay pastores que hacen el ridículo y hacen campañas. Y quieren lograr un milagro como Pedro lo hacía con su sombra. Pero aún la sombra era hebrea. Y si esa sombra no es hebrea, y si esa sombra no tiene Torah, y si esa sombra no tiene pacto de Brit Milá, y si esa sombra no tiene Torah, y si esa sombra no tiene el Mesías, el milagro no sucederá. Sí, Dios hace milagros a diario, porque es benévolo, porque tiene compasión. Y venían muchos a ellos de otras ciudades circunvecinas de Jerusalén, y traían enfermos y a los que tienen espíritu inmundo, y todos ellos eran sanados. Ahora bien, si somos realistas y te das cuenta cuando tú estás leyendo que esos endemoniados son gentiles, no, son judíos. Y esos enfermos, paralíticos, también son judíos. ¿Por qué llegaron a ese estado? Siendo el pueblo elegido, siendo el Goy Kadosh, el Am Segulá, los que tienen las promesas, los que tienen los pactos, los que tienen la revelación de la Torah, los que tienen el templo, los que tienen rey, los que tienen profeta. ¿Cómo llegaron a esa? Por lo mismo que hizo el rey allá. O sea, el hecho de que tú seas judío no te da a ti el beneficio de que Dios te proteja si tú no lo obedeces. Dios es fiel, Dios es igual a todos. Lo mismo que le hace al judío lo hace al gentil. Lo mismo que requiere al judío también lo requiere del gentil. Porque Él no hace excepción de persona. ¿Por qué el pueblo llegó a ese estado? Pero miren ustedes la compasión del Eterno. A pesar de todas las circunstancias, Él envió a su Mesías para sanarlos. Pero muchos de ellos sanaron y le sirvieron al Mesías. Pero muchos de ellos sanaron y se volvieron otra vez a su vida. ¿Y qué hallaron? La muerte. Entonces, fíjense bien. ¿A qué hora son? Ay, ¿cómo se va rápido la hora, no? Ok, vamos a terminar aquí
con esta escritura y ya vamos a entrar, ¿verdad?, de lleno a la enseñanza de los futuros jueces del reino, los futuros jueces, los futuros líderes del pacto renovado, de la alianza que el Eterno hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Okay. Ahora los herederos del reino del Mesías ya no vienen necesariamente por vía, ¿verdad?, sacerdotal, ¿verdad? Pero lo que sí viene la autoridad es por la vía de David. Okay. Esa sí se quedó en casa, pero el Eterno con el Mesías no se equivocó, dejó sentado bien, por eso todas las tribus de Israel respetan a David. Todas las tribus de Israel se someten a la casa de David. Y es por eso que el Mesías es de la casa de David. Y muchos que lo aceptan, ¿verdad?, son realmente bendecidos. Y los que no lo aceptan, tarde que temprano lo aceptarán. Y cuando Israel acepte a Yeshua como el Mesías de Israel, de la casa de David, el tiempo del pecado se terminará y el juicio vendrá sobre la tierra y el Eterno traerá castigo sobre todas las personas que no creyeron en su Mesías, sean judíos o sean gentiles. Entonces el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, que eran de la doctrina de los saduceos, se llenaron de envidia. Saduceos, ¿ok? Estos saduceos tenían otra ideología y otra forma de interpretación de la escritura. Y echaron mano a los apóstoles, aprendiéndolos y encerrándolos en la prisión. Entonces un ángel del Eterno, abriendo la puerta de la cárcel durante la noche, los sacó y les dijo: vayan y poniéndose de pie en el templo, hablen al pueblo todas estas palabras de salvación. ¿A qué pueblo le van a hablar? Al pueblo hebreo. Y al romper el alba salieron y entraron al templo y enseñaban. Entonces el sumo sacerdote, ¿verdad?, Caifás y Anás, y los que le acompañaban, llamando a sus compañeros y a los ancianos de Israel, mandaron a unos a la prisión para que trajeran a los apóstoles. Y cuando fueron los que habían sido enviados, al no encontrarlos en la prisión, se volvieron, diciendo: encontramos la prisión cerrada en seguridad y también a los guardias firmes ante las puertas, y las abrimos, pero no encontramos allí nadie. Habiendo escuchado los principales sacerdotes y los dirigentes del templo estas palabras, estaban perplejos en cuanto a ellos y pensaban: ¿qué será esto? Entonces vino un varón y les informó: los hombres que ustedes encerraron en la cárcel, he aquí están en el templo y enseñan al pueblo. ¿Qué le están enseñando al pueblo? La Torá. Que obedezcan la Torá. Porque muchos de ellos ya habían conocido al Mesías. Lo último que tenían que hacer es sumergirse en agua, confesar la autoridad del Mesías, invocar su nombre, y es todo. Para un judío en ese tiempo, aceptar la salvación no es cambiar de religión. Qué absurdo pensar que un judío al aceptar al Mesías deja de ser judío. Señores, ¿dónde? ¿Quién nos enseñó eso a nosotros? ¿Quiere decir que Pedro, cuando aceptó al Mesías, dejó de ser Pedro, dejó de ser hebreo, dejó de ser de una de las tribus? No, es muy natural que un judío acepte su propio Mesías, porque es una promesa que Dios les dio a ellos. Y dice: entonces los dirigentes fueron con guardias a traerlos, pero no con violencia, porque tenían temor al pueblo, y no fuera que los apedrearan. Y una vez que los trajeron, hicieron que se presentaran ante el concilio, o sea, al Sanedrín de 71 hombres,
en pleno y en el sumo sacerdote comenzó a hablar. No les ordenamos terminadamente que no enseñaran a nadie en ese nombre. Entonces, conociendo nosotros esta costumbres hebreas, ¿ok? Cada rabino o cada yeshiva tiene sus alumnos. ¿Cuántos alumnos creó Rabbi Akiva? 12,000 parejas de alumnos creó, que vienen siendo 24,000 alumnos tenía. Y todos ellos tenían el permiso del maestro de enseñar en el nombre de Rabbi Akiva. O sea, el hecho de invocar el nombre del Mesías no quiere decir que tenían autoridad de enseñar, porque ellos representaban a la casa de Netzer, a la casa del Mesías. Entonces todos los apóstoles eran discípulos del Mesías. Por eso los sacerdotes, por eso dicen, ¿en qué nombre? A nadie en este nombre. Les dijimos que no enseñaran en el nombre de este rabino, de este maestro. ¿Por qué no estaban de acuerdo ellos? Porque el Mesías habló con ellos muchas veces y debatieron públicamente y nunca pudieron con él. Entonces, aquí ellos, ¿verdad?, quieren agarrar a sus discípulos y hacerle lo mismo, y dice, pero he aquí que ustedes han inundado Jerusalén de sus enseñanzas. ¿Y estas enseñanzas de los apóstoles eran cristianas? No, totalmente no eran cristianas. Eran hebreas, eran judías. O sea, no hay aquí nada nuevo. Lo nuevo es que el Mesías vino, pero no cambió los tiempos, no cambió la ley, no cambió a Israel. Antes, al contrario, se abre una puerta para que todos vengan y conozcan al Dios de Israel y compartan con Israel lo que está por venir, la fiesta grande de la gran día de salvación del Eterno. Vamos a dejarlo aquí, y esto nos va a introducir al gran maestro Gamaliel. ¿Ok? Gamaliel se convierte en la portavoz donde termina en Israel la idea, ¿verdad?, falsa de no seguir esperando un Mesías. Gamaliel es el que con autoridad le da a los apóstoles de predicar, ¿verdad?, la verdad de Dios a todo Israel y a todo el mundo. Entonces, por así decirlo, el evangelio tiene la autoridad oral que hemos venido nosotros estudiando. Porque Gamaliel viene de Rabbi Akiva, Rabbi Akiva viene de Esdras, Esdras viene de Josué y Josué de Moisés. Entonces, toda esa línea de autoridad, al final de los días, Dios compuso todo y entraron al plan divino. A tal grado que Pablo, en una de sus epístolas en hebreo, dice, teniendo un gran nube de testigos. ¿Cuáles son esos testigos? Los gentiles no forman parte de estos testigos. I'm sorry. No. A los niños no hay que darles carne, porque se pueden ahogar o se pueden intoxicar. A los niños hay que darles leche y contada. Entonces, el mismo apóstol dice, no sois niños. Y parece que no entendemos. Seguimos debatiendo nosotros los mismos argumentos que Pablo prohibió. Ya no hablen de sumersión en agua, ya no hablen de bautismo, ya no hablen de imposición de manos, ya no hablen de eso. Ya perfecciónense. Ya tengan otro grado de entendimiento que ayude a la redención, que ayude a la humanidad, que acerque al hombre a Dios. Ok, Baruch Hashem, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos. Que la pasen bien y nos miramos para la otra semana con la ayuda del Eterno.